vamos a nuestros invitados a darte la palabra. Muy buenos días todavía. Sí. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, felicitarlo, magistrado, y a los organizadores. Una excelente ponencia. En este caso, yo tendría dos preguntas diferentes. ¿Pudiera ser que el amparo colectivo procediera contra contratos colectivos donde aleguen los trabajadores que hubo violaciones a sus derechos humanos porque alguna cláusula fueron discriminados? Una. Y en la competencia de las instituciones del 585, donde para ejercitar las acciones colectivas se señala Profeco, Profepa, Conducef y COFESE para que promuevan, ¿considera que se queda corto este artículo? En este caso, que pudieran incluirse ahí al PRODECON, a la CNDH y al DIF, por ejemplo, en el caso de niños violentados, que se están viendo cada vez más casos, no sé, en materia de PRODECON, cuestiones de defensa del contribuyente en la reforma fiscal, etcétera. Me gustaría saber su opinión. Gracias. Norma Gutiérrez. Mucho gusto, muchísimas gracias. A ver, vamos por partes. Primero, si procedería una acción colectiva o de amparo colectivo. De amparo colectivo en contra de un contrato colectivo, ahí yo le veo este problema. Dice la Constitución que el amparo es contra actos, normas generales, actos o omisiones de autoridad, no de particulares. La ley de amparo dice que también de particulares cuando actúan con actos equivalentes a los de autoridad. Y el acto equivalente al de autoridad, dice la propia ley de amparo, es aquel que de manera unilateral determina derechos y obligaciones en ejercicio de facultades previstas en una ley. Así planteado, yo creo que un contrato colectivo no es un acto de autoridad. Pero es que ahí el acto de la autoridad sería la validación. Entonces, contra el contrato en sí, no podría. Contra la validación sería un poco más discutible porque sí es un acto de autoridad. Ahora, bueno, es que ahí entra la discusión. ¿Por qué razón? Si la validación que hace la autoridad laboral del contrato colectivo es constitutiva, entonces sí es acto de autoridad. Pero si es meramente de registro, que creo que es la naturaleza de la validación, porque incluso hay alguna tesis por ahí, no recuerdo si es jurisprudencia o no, que dice que no puede meterse a calificar los términos del contrato. O sea, simplemente es la verificación de que se le presenta la documentación de que el contrato fue celebrado y que, pues, a primera vista cumple con los requisitos. A lo mejor si fuera contrato ley tendríamos un poquito más de elementos de discusión, pero de un contrato colectivo, opinión personal de un servidor, yo creo que no hay posibilidad porque no es acto de autoridad. Ahora, la Suprema Corte dijo que Comisión Federal de Electricidad, ni siquiera atendiendo a los actos de particulares, es susceptible de ser autoridad responsable en juicio de amparo y en juicio de nulidad. Y mire que tratándose del corte que hace Comisión Federal de Electricidad en ejercicio de la Ley de Energía Eléctrica, pues yo creo que tiene todos los elementos para considerarse un acto equivalente a los de autoridad, pero dijo la Suprema Corte que no. Entonces, con ese antecedente y este problema de la naturaleza del contrato colectivo, yo creo que no habría posibilidad de amparo colectivo. Ahora, ¿qué ocurriría si 30 trabajadores o más promueven su acción colectiva? Esa sí podría ser, pero no sería una acción colectiva en sentido estricto. Lo más seguro es que caiga en la acción de intereses individuales, ¿cómo le llama? De repercusión homogénea, algo así. La fracción tercera del artículo. Yo creo que sería a lo mejor más factible. Ahora, en cuanto a la enumeración de sujetos legitimados en el artículo 585, mire, es muy subjetivo decirle si se quedó corto o no el legislador. ¿Por qué? Porque nunca vamos a estar conformes con una enumeración. Si ponemos 10, vamos a decir, ay, ¿por qué no pusieron 11? O a lo mejor 10 son muchas, le hubieran bajado a 9. Entonces, sí es cierto que el DIF, la PRODECON, pudieran estar en una situación similar, por ejemplo, a Profeco.
Pero el problema está en que de entrada la limitación por materias se quedó en bienes de consumo y ambientales. Por lo tanto, así planteado, la PRODECON, que ve cuestiones de derechos de los contribuyentes, difícilmente va a poder entrar a una acción colectiva porque la materia fiscal normalmente no tiene que ver directamente con el consumo de bienes ni con medio ambiente. A lo mejor de manera indirecta en algún caso podríamos forzar cierta relación, pero yo creo que estaría muy complejo y se saldría de la materia que la Constitución en el artículo 17 le otorga al legislador la facultad de decir para las acciones ordinarias en estas materias nada más. Entonces yo creo que ahí no podríamos hablar de que se quedó corto o no, simplemente fue decisión del legislador ajustar estas materias y en función de estas materias los organismos que pueden tener legitimación para promover. Ahora, al final de cuentas yo no creo que sea grave que el catálogo de instituciones autorizadas sea relativamente corto. ¿Por qué? Porque tenemos la fracción 2. Cualquier situación que no caiga dentro del ámbito de competencia de estas instituciones o incluso que estando en su ámbito de competencias, pero por algún motivo no se ejerza la acción, juntando 30 personas que formen una colectividad, pueden ellos promover por sí mismos la acción colectiva. Yo creo que ahí la ventaja esencial está en la fracción segunda, porque eso abre todas las posibilidades y precisamente si checamos las exposiciones de motivos de la reforma que estableció el título quinto en el Código Federal de Procedimientos, precisamente lo que se consideró en parte fue, mientras estuvo la acción colectiva o las acciones colectivas en beneficio de los consumidores en la Ley de Protección al Consumidor, la Profeco promovió, si no me equivoco, 3 acciones colectivas. Una se ganó y las otras terminaron de diferentes maneras. Entonces, el punto está en que centrar la legitimación en una sola institución a lo que llevó fue a que casi no se ejercieron. Entonces, por eso dice el legislador, no, está esta situación, pero también lo abrimos a que un grupo significativo de personas, el mínimo de 30 para que valga la pena como acción colectiva, pueda promoverlo en los casos que lo considere, sin necesidad de quedar sujeto a que una institución específica respalde o avale la acción colectiva. Yo creo que ahí tenemos la compensación porque el catálogo de la fracción primera no sea tan amplio. Gracias. Perdón. Pregunta, magistrado. Mande, doctor. Yo también quisiera hacerle una pregunta. Sí, perdón. Y mi pregunta, por supuesto, que va vinculada con el amparo colectivo, pero circunscrito el asunto al interés legítimo. Porque justamente la palabra interés legítimo que fue introducida, con esas acotaciones individual y colectivo, es lo que da pauta para pensar en el amparo colectivo. Cuando se elaboró la reforma constitucional se dijo que era difícil definir lo que era el interés legítimo y se hicieron algunas acotaciones, sobre todo del ministro Cosío, para los efectos de esa reforma constitucional. Lo que sí se dijo es que ese interés tenía que ser real, tenía que ser actual y además lo demás que determina el propio precepto constitucional. Entonces, en este sentido, ¿cómo vinculamos esa definición que sería el interés legítimo colectivo para los efectos del amparo colectivo? Sobre todo cuando es un concepto que apenas está en elaboración. Gracias. Sí, gracias. Gracias, doctora. Precisamente yo creo que tenemos un problema muy profundo con el concepto de interés legítimo. ¿Por qué? Porque nos dicen la mayoría de los autores que es una situación intermedia entre el interés simple y el interés jurídico, pero eso desafortunadamente contradice la lógica jurídica. ¿Por qué? Porque la lógica jurídica nos dice que lo que es jurídicamente relevante está jurídicamente regulado y lo que no, no. Por lo tanto, jurídicamente hablando, nada más hay 2 posibilidades. O es simple y no lo regula el derecho, o es jurídico y lo regula el derecho. Ahora, ¿qué significa legítimo? Legítimo significa lo que está de acuerdo con la ley. Y si está de acuerdo con la ley es que está regulado por la ley. Por lo tanto, es jurídico, ¿o no? ¿Cuál es el problema con la expresión interés legítimo? Que con eso pretendimos
importar un concepto de derecho alemán a través del derecho italiano. En Alemania no hay ningún problema con ir a juicio por cualquier cosa. Yo puedo demandar a mi esposa porque no le gusta hacerme pastel de chocolate y el juez va y decide y me da una sentencia. Y ahí no hay problema de decidir, oye, es que eso es un interés jurídico, un interés simple, porque el que a ti te guste el pastel de chocolate no es jurídicamente relevante. Lo siento, conforme a sus códigos de procedimientos, si yo lo estoy llevando al tribunal es suficiente para que el juez me dé una sentencia. Igual y absuelve al demandado, digo, no significa que la sentencia vaya a ser condenatoria. ¿Qué ocurre cuando los italianos hicieron su código a finales del siglo XIX y fueron a Alemania a ver por qué funcionaba también su sistema judicial e importaron para actualizar su sistema algunos conceptos? Pues que no encontraron traducción para el Heisenhammer, sabrá Dios cómo se pronuncia. Sí, porque en alemán hay muchas cosas que no tienen traducción específica, sobre todo porque el alemán es una lengua que no es romance, por lo tanto no comparte las mismas raíces que el italiano y el español, y por lo tanto, además la estructura, la forma de construir palabras y frases en alemán en muchas ocasiones es unir palabras, pero unirlas es unirlas así de que una a continuación de la otra, y entonces ya tiene un significado totalmente diferente. Entonces hay muchos términos que no son traducibles directamente al italiano. Y entonces, ¿qué dijeron los italianos? ¿Cómo le hacemos para explicar o para poner en nuestro código que en ciertos casos no se necesita título de propiedad? Ah, pues ponle legítimo. Ah, bueno. Y ahí vamos nosotros y nos traemos la expresión. Interés legítimo. Y el problema está en que cuando nos preguntan qué es interés legítimo, pues no sabemos decir. ¿Por qué? Porque la expresión literal es sinónimo de interés jurídico. Y por eso nos choca a la hora de que lo queremos ocupar. Ahora, opinión personal de un servidor. ¿Qué significa interés legítimo? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de un interés legítimo? Nos referimos a la existencia de un derecho, porque si no hay derechos subjetivos u obligaciones, no estamos en la materia jurídica. Nos referimos a la existencia de un derecho en donde, para que yo pueda probar la causa generadora de ese derecho o la titularidad, no necesito exhibir un título concreto. Pongo un ejemplo. Si yo les digo que soy propietario de la casa número 61 de la calle de Coapa, en la colonia Toriello Guerra, en la delegación Tlalpan del Distrito Federal en los Estados Unidos mexicanos, para probarlo en juicio, ¿qué tengo que hacer? Exhibir la escritura. Y la escritura es un medio de prueba específico de un hecho concreto. ¿Cuál? Que el día tal, ante el notario tal, celebré el contrato de compraventa en virtud del cual el derecho de propiedad fue transferido de tal persona a mí. ¿Por qué? Porque dice la ley que el derecho, dice la Constitución y dice la ley que el derecho de propiedad se protege, pero que se prueba de esta manera. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo derecho subjetivo y por lo tanto interés jurídico respecto de ese inmueble en la medida en que pruebe el hecho generador de mi derecho subjetivo. ¿Cuál? Que celebre la compraventa. Si alguien objeta y dice, no, tu escritura es falsa y demuestra que es falsa, entonces, ¿qué resulta? Que no soy titular del derecho. Punto. ¿De acuerdo? Y entonces eso es lo que le llamamos interés jurídico. Es lo que estamos acostumbrados a llamarle interés jurídico. ¿Qué ocurre cuando yo invoco un derecho que solamente depende de la existencia de la ley? ¿Yo tengo derecho a que se respete mi vida? ¿Qué necesito acreditarles para tener ese derecho? Dice el artículo 29 que la vida no se puede restringir ni suspender en ningún caso. Y dice en ningún caso. Ni siquiera en grave riesgo de la estabilidad nacional, ¿o no? ¿Qué necesito probar? ¿Qué dice la ley? En este caso, la Constitución. ¿Qué necesito probar para que decirles o justificar que tengo derecho a un medio ambiente sano? Nada, nada más lo dice la Constitución. ¿Sí? Ahí hablo de un interés legítimo. En los dos casos, opinión personal de un servidor, tengo un interés, tengo un derecho subjetivo. Porque ese es el quid del asunto. Nos han querido manejar que el interés legítimo no involucra un derecho subjetivo.
cuando que, opinión personal de un servidor, siempre hay un derecho subjetivo en juego, porque si no, la materia no es jurídica. Si yo no tengo derecho subjetivo a algo, no lo puedo llevar a tribunales. ¿Por qué? Porque lo que los tribunales van a ver son derechos y obligaciones derivados de normas jurídicas. Es que a mí me gusta el pastel de chocolate. Excelente, pero eso no es jurídicamente relevante. Ah, es que le vengo a demandar a la pastelería tal que no me entregó un pastel de chocolate cuando yo le encargué, le pagué un pastel de chocolate. Ah, entonces sí es un problema jurídico. ¿Por qué? ¿Porque me gusta el pastel de chocolate o porque no cumplió un contrato? Porque no cumplió un contrato. ¿Y por qué? Porque la ley es la que establece que los contratos se deben cumplir, que la protección a los consumidores en estos términos, etcétera. Pero es la ley, el sistema jurídico el que me define los derechos y las obligaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de un interés legítimo, opinión personal de un servidor, a lo que nos referimos, creo yo, es a que se trata de derechos subjetivos que para probar la titularidad solamente requieren invocar la ley, estar en la situación, pero no la prueba de un hecho generador adicional, como puede ser una compraventa o la celebración de un contrato en particular. Entonces, si nosotros observamos los últimos criterios de la Suprema Corte sobre ese punto, precisamente van en el sentido de identificar el interés legítimo con intereses difusos. Precisamente porque de otra forma no hay manera de caracterizar el interés legítimo como algo distinto del interés jurídico, porque al final de cuentas en todos los casos vamos a discutir si existe o no un derecho subjetivo, y el derecho subjetivo es la facultad de exigir que la norma jurídica le otorga a una persona en contra de otra. Creo que ese sería el punto. Regresamos, tenía a la compañera y ahorita te cedo el uso de la palabra. Vamos a regresarle al público el uso de la palabra. Por parte de Prodecon, ya explicó por qué no, pero mi razonamiento va en ese sentido. La reforma de derechos humanos pues empezó desde que se creó la Comisión Nacional y ha venido evolucionando de su origen, cómo era, a cómo está ahora. Incluso se incluyeron ya los derechos laborales que antes estaban excluidos. Luego viene el primero constitucional, que amplía e incluye hasta los tratados internacionales. Y luego viene la ley de amparo, que respecto del amparo fiscal fue regresivo, porque no hay efectos restitutorios. Apelando a que los derechos humanos son anteriores y son extensivos y son progresivos, entonces procedería una acción colectiva contra esa, pues a mi manera de ver, injusticia de que no haya efectos restitutivos. Yo sé que el quitarlo fue una autoprotección del Estado, pero bueno, yo le estoy preguntando a un magistrado. Si se lo pregunto al secretario de Hacienda me va a decir pues, que estoy mal, ¿no? Pero se lo estoy preguntando a un magistrado. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Primero, no le puedo responder como representante del Poder Judicial, porque aquí es plática académica. Entonces, le respondo como Germán Baltasar. Pero ahora sí que participo en el dictado de las sentencias y por eso les comenté, los jueves pierdo 2-1 con reparación integral, todos. Porque me dicen mis compañeras que tenemos que aplicar ley de amparo y ley de amparo dice regresar las cosas al estado que guardaban antes de la violación y ahí termina. Yo digo que no termina ahí, yo digo que tenemos ley general de víctimas. Pero no he logrado ganar esa discusión. Entonces, bueno, le digo, no puedo hacer más, ¿no? Pero ahora vamos por partes. Cuando platicamos ahorita de Prodecon, yo me refería a las acciones colectivas ordinarias. Tratándose del amparo colectivo, yo comenté que opinión personal debe ser aplicable a cualquier materia, incluyendo tributaria, si es que hay violación a derechos humanos. Ahora, aquí yo creo que el problema es más profundo. ¿Por qué? ¿Qué cosa es un derecho humano? Porque está de moda decir los derechos humanos de los contribuyentes. Y está de moda decir es que acceso a justicia es derecho humano. Y está de moda decir un chorro de cosas es derecho humano. Hasta el Internet es derecho humano, dicen algunos, ¿no? La ONU dijo que el derecho a difundir ideas por Internet era derecho humano.
no dijo que el Internet fuera derecho humano, pero en los periódicos sale con que la ONU dijo que el Internet es derecho humano. Si de veras el Internet fuera derecho humano, yo puedo demandar que no me pueden cortar el teléfono aun cuando deje de pagar porque no me lo pueden restringir. Y eso está muy difícil de aceptar en muchos lados, ¿o no? Pero bueno, regresemos al punto entonces. Opinión personal de un servidor. Derecho humano es un derecho que deriva de la vida y la dignidad humana y que está reconocido a todos los seres humanos sin excepciones. Por lo tanto, es absoluto. Sí, ya sé que hay tesis de la Corte que dice que no hay derechos absolutos y que no hay derechos humanos absolutos, pero ¿qué creen? Ya dijo que el derecho a no ser torturado es absoluto, entonces por lo menos ya llevamos uno. O sea, en teoría, derechos humanos son absolutos. ¿Por qué? Porque si yo encuentro un solo caso en el cual un ser humano no lo tiene, pues ya no fue de todos, y entonces o una de dos, a ese ser humano le estoy violando derechos humanos, o si lo acepto, entonces ese derecho no es un derecho humano, o no está reconocido como tal. Así planteado, los derechos tributarios, que básicamente están en el 31 de la Constitución, que es el que lo que yo contribuya a los gastos públicos esté definido en ley, sea proporcional y sea equitativo, opinión personal de un servidor, no es derecho humano. ¿Por qué? Primero, no está reconocido a todos los seres humanos por el solo hecho de ser humanos, sino que está reconocido a todos los que tengan un patrimonio o algo que sirva para contribuir al gasto público. De entrada, la Constitución dice que los ciudadanos mexicanos son derechos de los ciudadanos mexicanos. Entonces, ahí tenemos ahí también una limitación. Entonces, opinión personal de un servidor, en sí, ese derecho a legalidad, proporcionalidad y equidad no es derecho humano. Es un derecho fundamental porque está en la Constitución. Fundamental. Pero por ser fundamental está sujeto a los límites y condiciones que establece la propia Constitución y la legislación secundaria. Entonces, opinión personal de un servidor, yo creo que no podemos invocar como derecho humano los derechos tributarios. Máxime si vemos la Convención Americana de Derechos Humanos y nos dice que nuestro derecho es contribuir en los términos que dicten las leyes. Le quitaron proporcional y equitativo. Entonces, bueno, está mejor nuestra Constitución. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo tengo una situación que pudiera violar alguno de los derechos previstos en el artículo 29 constitucional, que no pueden ser suspendidos ni restringidos, que opinión personal de un servidor serían vida, reconocimiento de personalidad jurídica, integridad personal, nombre, capacidad jurídica, no sufrir tortura, no sufrir desaparición forzada y legalidad, en general legalidad. Esos son nuestros derechos humanos reconocidos como derechos humanos en la Constitución. Yo tengo que construir mi argumento para ir al amparo en función de esos derechos. ¿Cuál es el que más nos sirve? Como siempre, legalidad. Antes invocábamos 14 y 16, ¿no? Ahora invocamos derecho humano a la legalidad. Desarrollado en 14 y 16, perfecto, pero nuestro derecho humano es legalidad. Entonces, sí, al final de cuentas podemos plantear de manera indirecta prácticamente cualquier problema, pero el derecho humano sería legalidad. Ahora, así planteado, sí puedo ir al amparo. El punto es, usted misma mencionó, los derechos humanos son los que son progresivos y tienen prohibición de regresividad, pero entonces, los derechos de los contribuyentes, si no son derechos humanos, no están sujetos a progresividad y no regresividad. Opinión personal de un servidor. Están, por el contrario, sujetos, como dice el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la disponibilidad de los recursos y a las características de hecho de cada país que tenga que enfrentar. Porque de otra manera, lo que haríamos sería bloquear al Estado. Si nosotros consideramos que todos los derechos son derechos humanos, entonces va a resultar que el Estado no va a poder hacer nada. Y le pongo un ejemplo. ¿Qué ocurre si yo digo, dice el legislador, ahora vamos a considerar que tal sustancia nueva es droga? Y por lo tanto se prohíbe, como dice el Código Penal, sembrar, transportar, cosechar, pensar, suponer, imaginar, distribuir, todo, ¿no?
Y entonces, ¿qué diríamos si decimos todos derechos humanos? ¿A qué crees, legislador? Que no me lo puedes agregar. ¿Por qué? Porque yo antes tenía derecho a esa sustancia, a moverla libremente. Si tú ahora me la prohíbes, me violas regresividad. Perdón, me violas progresividad o no regresividad. Y no se vale, porque entonces el Estado no va a poder ajustar los tipos penales. ¿Qué pasa si me dice el Estado, qué crees? Te voy a tener que subir la tasa de este impuesto. Y yo le voy a decir, no, porque yo tengo derecho a seguir pagando esta tasa que ya estaba establecida. Si tú me la subes, me violas progresividad y no regresividad. Me la podrás bajar, pero no me la puedes subir. ¿Qué crees que ahora vas a necesitar permiso para hacer esta actividad? No, violas progresividad y no regresividad. ¿Por qué? Pues yo antes lo podía hacer sin permiso. Entonces yo creo que es muy peligroso decir que el catálogo de derechos humanos es amplísimo y lo que se me ocurra. Precisamente tenemos que ir al detalle de que dice la Constitución que gozamos de los derechos humanos, pero no dice que gozamos de todos los derechos humanos filosóficamente determinables. Dice que gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Entonces, nuestra Constitución no sigue un modelo justnaturalista, en el sentido de que la identificación de los derechos humanos sea anterior a la Constitución. ¿Los derechos humanos existen antes que la Constitución? Sí, por concepto. Pero de todos esos derechos que filosóficamente podamos identificar como derechos humanos, la Constitución dice, los que yo reconozco. Y los que yo reconozco son los que tienen las características de estar reconocidos a todos los seres humanos sin excepciones y sin restricciones. Y esos están nada más, opinión personal de un servidor, en el artículo 29 constitucional y no todos. Porque hay algunos derechos, por ejemplo, no discriminación, que está en el 29, pero que tiene excepciones constitucionales. A ver, ¿la Constitución establece limitaciones por edad? Sí, para ser diputado, para ser senador, para ser magistrado, para ser juez, pone edades. Para ser ciudadano tiene edad mínima. Entonces, ¿ahí hay una discriminación por edad? Sí, por supuesto que sí. Acuérdense que discriminar es elegir entre opciones. Toda nuestra vida es discriminación. De hecho, ustedes en este momento están discriminando, seguir escuchando mis barbaridades o irse a hacer algo que valga la pena. Entonces, en el momento en que están haciendo esa elección, están discriminando, están optando por una cosa y no optando por las demás. Entonces, ¿qué establece la no discriminación o la prohibición de discriminación? Lo que dice la Constitución es algunos criterios de discriminación, por principio de cuentas, salvo una justificación razonable, muy específica, están prohibidos. Y entonces, ¿qué ocurre? No vas a discriminar por edad, salvo lo que dice la propia Constitución. Entonces, no discriminación tiene excepciones en la Constitución, ya no está reconocido como derecho humano, opinión personal de un servidor. Sigue siendo un derecho fundamental, está en la Constitución, y fuera de los casos que la Constitución establece como excepciones, no se puede discriminar por esos criterios. Totalmente de acuerdo. Pero el derecho en sí tiene excepciones. Por lo tanto, filosóficamente estará previsto como derecho humano, pero en nuestra Constitución está reconocido como fundamental, no como humano. Por lo tanto, está sujeto a las limitaciones que establece la propia Constitución. Es lo que creo yo. Y solamente se salvan estos 8 derechos que le comentaba. Esos no tienen excepciones. La Constitución no establece en ningún caso que podamos matar a alguien, por más malo que sea, o que le podamos cortar un pedacito, o que lo podamos dejar sin nombre. ¿Sí? Pero sí dice el propio 29 que todos los demás derechos sí se pueden suspender y restringir. Por lo tanto, todos los demás derechos están sujetos a las restricciones que razonablemente establezca el Estado. Sí, tiene que pasarse el test de razonabilidad, pero se pueden limitar. Los derechos humanos reconocidos como tales no se pueden limitar en ningún caso. No sé si quedó peor la respuesta que la pregunta. Gracias. Muy bien. A ver, va a haber oportunidad de que todos formulen su pregunta, ¿no? Sí. Muy bien. Creo que había una dama de este lado, ¿no? ¿Tenía alguna pregunta? Adelante. Muchas gracias, magistrado.
excelente exposición. Yo no soy abogado, soy mi profesión en la ciencia política, entonces puedo cometer errores en la pregunta y en la interpretación. Mire, me llamó la atención cuando usted señala de que esta cosa que es nueva, que se llama juicio de amparo colectivo, solo son contra actos de autoridad, no de particulares, ¿no? Una pregunta en ese sentido. Si una empresa particular instala, digamos, productora de asfalto, por ejemplo, sin los permisos ambientales ni los permisos de la autoridad municipal, ¿contra quién? Bueno, y aparte que se instala en un territorio indígena, que ya es otra situación. ¿Contra quién va esta demanda de acción de amparo colectivo? La primera pregunta. La segunda es, con todas las reformas que ha habido, sobre todo con el protocolo de la Suprema Corte para los que juzgan situaciones para pueblos, personas como pueblos indígenas, esta acción de amparo colectivo en regiones indígenas, en mi concepto, viene a ayudar a proteger los derechos colectivos. Por ejemplo, en el caso de la empresa, viola el derecho al territorio, viola el derecho a la consulta, ¿no? Viola el derecho al medio ambiente, viola el derecho a la salud, o sea, una serie de violaciones colectivas, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, estamos ante una situación, no tengo claro contra quién se tiene que actuar en este sentido. Y si una acción de la comunidad indígena, con persona jurídica ya reconocida, desde el punto de vista, puede constituir un delito dentro de todas estas normas nuevas que hay, que repito, no es mi área, no es el derecho, pero por ser miembro de un pueblo indígena, pues, me interesa, y tenemos los problemas ahí, enfrente, pues, y si vamos a Semarnat o a Profepa, se tardan muchísimo, y además la ley de equilibrio ecológico, desde mi punto de vista, sin ser abogado, tiene muchas situaciones que no nos favorecen. Presentamos una demanda, demanda popular, le llaman, y es un procedimiento. Viene la verificación y eso es otro procedimiento, y se va alargando, y cuando el problema lo tenemos encima, si la gente se empieza a enfermar, ¿no? ¿Qué situaciones pueden presentarse y si o qué término, o hay un término intermedio que la comunidad indígena pueda apelar para defender todos estos derechos colectivos que se tienen? Y sobre todo, máxime que ya hay una autoridad indígena en esta comunidad que tiene, pues de acuerdo con el protocolo de la Suprema, pues toda la personalidad para poder actuar y determinar, pero puede romper un poco con el esquema legal. ¿Por qué? Porque en muchas regiones indígenas todavía no hay esa concientización, tanto de los MPs, de los jueces, de las autoridades municipales, del avance de estos derechos. Y entonces entramos en una situación muy complicada que nos puede llevar incluso a situaciones de rompimiento de la ley o de delitos cuando la comunidad no lo puede saber. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque son otras situaciones que le llamamos sistemas normativos. Claro. Se hace una asamblea colectiva, se toma la determinación, vamos, pero cuando está el derecho, entonces sí ya nos impone una situación. Esta sería mi pregunta, magistrado. Ok, muchísimas gracias. Antes que nada, no hay preguntas malas, ¿eh? Por favor. Lo que puede ser malísimo es la respuesta de un servidor, eso sí. Pero bueno, vamos por partes. Yo creo que aquí tenemos que hacer varias diferenciaciones y precisiones. Primero, opinión personal de un servidor, el amparo es solamente contra normas generales, actos y omisiones de autoridad, porque eso dice el 103 constitucional. Dice, los tribunales conocerán de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos. Y el 107 dice, esos juicios a los que se refiere el 103 se tramitan así. Entonces,
opinión personal, el amparo es contra actos de autoridad. No hay posibilidad constitucional de que sea contra particulares. Ahora, ¿qué ocurre cuando un particular comete una violación a derechos humanos? Bueno, se puede impugnar, se puede incluso sancionar, pero el amparo no es la vía. Ahora, ¿qué ocurre? Los particulares hemos estado sujetos a control jurídico desde antes que las autoridades. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se constituye la sociedad, la primera diferenciación es entre gobernado y gobernante, y el gobernado es el que está sujeto a las órdenes que se concretan en normas jurídicas de los gobernantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que tradicionalmente, ¿cómo están regulados los particulares? Pues a través de el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, ¿sí? Todos los derechos, llamémosle, ordinarios. Entonces, ¿qué ocurre si yo tengo una relación con una persona y esta persona considero que me viola algún derecho? Yo no puedo hacerme justicia por mi propia mano, dice el artículo 17 constitucional, porque soy particular. Entonces, ¿qué hago? Lo demando en un juicio. ¿Qué ocurre? Si llega una planta de asfalto y se coloca en un territorio indígena y no tiene ningún permiso, tendríamos que ver quiénes pueden promover en contra de esa situación, en contra de esta planta, y por qué vías. Si encontramos un propietario identificado del inmueble, él le podrá demandar en juicio la reivindicación, sin ningún problema. Ahora, ¿qué ocurre con los territorios de las comunidades indígenas? ¿Son propiedad indígena? Sí. ¿Podrían demandar reivindicación? Sí. Ahora, ¿se van a un juicio reivindicatorio normal ante juzgado civil o ante un juicio agrario? Se van a un juicio agrario porque es una comunidad reconocida como tal. Entonces, tienen una vía ordinaria. Contra lo que se resuelve en el juicio agrario, incluso se podrán ir al amparo, pero eso no es una acción colectiva. Esa es una acción y va de la mano con lo que usted comenta. Esta comunidad ya reconocida como tal es una comunidad que tiene personalidad jurídica propia. Por lo tanto, no estamos en el supuesto de colectividad para efectos de acciones colectivas. Estamos en el supuesto de un sujeto de derecho con personalidad jurídica propia. Entonces, la acción no es colectiva, la acción es individualizada. Tendrá que irse a su juicio, si es por la cuestión de ocupar tierras, su juicio agrario. Se determinará si está o no dentro de los territorios de la comunidad, y si está dentro, pues la sentencia tiene que ser, va para afuera. Y puede reclamar una indemnización y los daños y perjuicios y la protección y la recuperación del daño ecológico incluso que hubiera causado. ¿Por qué? Porque con la ley de responsabilidad ambiental, en cualquier juicio en donde se ventilen problemas que puedan tener relación con daño ambiental, se pueden hacer los análisis correspondientes. Entonces, digamos, esa parte por ahí podría quedar saldada. Ahora, ¿qué ocurre si la comunidad no invoca que hay invasión a sus tierras? Porque suponiendo que el límite de las tierras de la comunidad llegara aquí y la planta se puso en el metro que sigue, entonces no hay problema de que esté ocupando tierras de la comunidad, pero sí puede haber problema de contaminación, de afectación a la salud. Entonces ahí lo que tenemos es una cuestión de otro tipo. ¿Puedo promover amparo como comunidad contra un particular? Opinión personal de un servidor, no. Pero la autoridad ambiental, municipal, cada una en sus respectivas competencias, ¿tiene obligaciones? Sí. Y entonces, ¿qué no para colocar una industria necesita un permiso y que normalmente requiere un estudio de impacto ambiental? ¿Y qué no la autoridad ambiental está obligada por su ley y por su reglamento a verificar que las empresas cumplan con esos requisitos? Entonces, ¿qué ocurre? Yo no puedo promover amparo contra la planta o contra el dueño de la planta que la construyó, pero sí puedo alegar
que la autoridad está incurriendo en una omisión porque no está ejerciendo las facultades de verificación de que se cumplan con todos los procedimientos y requisitos ambientales. ¿Esa es una omisión de autoridad? Sí. ¿Contra esa omisión me puedo ir al amparo? Sí, lo dice el 103 clarito, omisiones de autoridad. De hecho, en la redacción anterior del 103 decía que el amparo, bueno, que los tribunales conocerían de leyes y actos de autoridad que violaran garantías individuales. Y entonces no estaban incluidas las omisiones. Como no estaban incluidas las omisiones, la Suprema Corte creó una figura que se llamaban actos negativos, para poder considerar que procedía el amparo, por ejemplo, por violaciones al derecho de petición. Y eso lo hizo desde finales del siglo XIX, con la Constitución del 57. Claro, ¿qué cosa voy a obtener en el amparo? Que se obligue a la autoridad a que vaya a hacer la verificación. ¿Qué puede ocurrir? Que la autoridad diga, no, sí la verifiqué, aquí está su permiso y aquí está su impacto ambiental y aquí está la aprobación que yo le di. Ah, me entero de que existe la aprobación y a partir de ahí me corre mi plazo para irme al amparo contra ese acto. Y entonces puedo impugnar ese acto. Digo, es medio burocrática la cosa, pero tenemos que ir poco a poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente desapareció en la reforma de la ley de amparo todos los beneficios que tenían las comunidades agrarias de que en el amparo se resolvía por los actos que aparecieran probados. Porque eso en el libro agrario de la ley de amparo anterior venía. Entonces yo iniciaba el juicio por una cosa y me dictaban sentencia por lo que apareciera en el transcurso del juicio. Eso se perdió. Ni modos. Comunidades agrarias están sujetas a las reglas de relatividad normalitas de todos los demás quejosos. Perfecto, entonces habrá que agotar los procedimientos. Ahora, eso tampoco es una acción colectiva. ¿Por qué? Porque yo estoy actuando como comunidad con personalidad jurídica propia reconocida. Es un solo sujeto. Pero, por derecho a la salud, 30 miembros de esa comunidad, no la comunidad jurídicamente reconocida con personalidad jurídica propia, sino 30 seres humanos que formen parte de esa comunidad y a lo mejor de comunidades aledañas, porque precisamente la contaminación no se da nada más a estas personas que viven de este lado, sino a todo el radio alrededor. Entonces, ¿qué ocurre? Podríamos juntar 30 personas que se vayan en acción colectiva en contra de la autorización de funcionamiento, que ese sería acto de autoridad, que se le dio a esa planta, sí. Si es que no me quiero ir a la acción colectiva ordinaria, en donde sí puede ser demandada la empresa. Y entonces, tendría yo dos opciones. Una, me voy en acción de amparo colectivo contra la omisión de la autoridad de cumplir con su obligación de verificar, me voy al amparo. Pero ahí lo que voy a obtener es que la autoridad ejerza sus facultades, con el riesgo de que me diga, sí, ya le revisé y está bien. Entonces me voy a tener que pelear con lo que está supuestamente bien. ¿Qué pasa si en vez de eso mejor le demando en acción colectiva directamente a la empresa, que está contaminando, está causando daño ambiental? Con permiso y sin permiso, está causando daño ambiental. En función del análisis del daño ambiental, yo sí puedo incluso dejar sin efectos las autorizaciones. Y se puede ordenar que pague y que remedie el daño ambiental que cause. Entonces, yo creo que aquí lo importante es ir estableciendo los detalles de quién va a ejercer la acción y qué vía se va a usar para cada caso en particular. Pero yo creo que defensa, sí hay posibilidades de defensa. ¿Que falta examinarlas? Sí, pero desafortunadamente, como usted mismo mencionaba, no todos conocemos los medios de impugnación. De hecho, esta posibilidad de la acción popular en materia ambiental está prevista en la ley del Distrito Federal desde hace como 20 años. ¿Y sabe cuántas veces se ha ejercido? Creo que ni una. O serán 2 o 3. ¿Por qué? Porque incluso hubo casos en los cuales se promovió amparo y se sobreseyeron porque el juez de distrito dijo, no agotaste el procedimiento de la ley ambiental. O sea, ni siquiera se pudo estudiar en amparo si sí o si no estaba bien o mal la actuación de la autoridad, porque no se cumplió con un elemento de procedimiento previo. Pero eso es porque ni siquiera los abogados nos ponemos a estudiar las leyes. Bueno, perdón, debo hablar siempre en primera persona. Ni yo me pongo a estudiar todas las leyes. ¿Sí? Entonces, si yo no sé lo que dice la ley, pues entonces se me hace más fácil inventarle algo, ¿no? Y entonces a lo mejor le hago un argumento ahí todo floreado, bonito, y resulta que luego leyendo la ley que cree que pues, no tiene razón porque aquí dice otra cosa, ¿no?
Entonces yo creo que es en parte una cuestión de cultura, de que tenemos que conocer todas nuestras leyes, y luego una vez que las conozcamos, no quedarnos en eso, hay que ejercer los derechos. Porque precisamente, me regreso a un punto que comenté, esto de la reparación integral, está en ley. No estamos los tribunales condenando a reparaciones integrales cuando concedemos el amparo, simplemente lo estamos omitiendo. Y que yo sepa, no ha habido ni un solo caso en el cual el quejoso se haya ido en revisión en contra de la sentencia que le concede el amparo sin fijarle reparación integral. Por lo tanto, pues no hay criterio de colegiados y menos de la Suprema Corte sobre el punto. Ahora, ya tengo la sentencia en esos términos. No he conocido ningún solo caso en que se agote el incidente previsto en el 193, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, que dice que en cualquier momento en que se necesiten precisar los efectos de la sentencia de amparo, se tramitará el incidente. Y es de oficio o a petición de parte. No conozco ni un solo caso de un abogado que haya promovido el incidente para obligar a que se analice si tiene derecho a una reparación integral conforme a la Ley General de Víctimas. Digo, desafortunadamente de oficio pues no ha podido salir en mi tribunal porque he perdido 2-1, ¿no? Pero tenemos ese problema de que si no ejercemos los derechos, pues no obtenemos resoluciones. Sí. No es una comunidad agraria, es un municipio donde hay pequeños propietarios, todos, pero es un territorio. Ah, bueno, aquí tenemos… Ah, perdón, muy bien, creo que se nos está acabando el dedo. Un segundito, ahí tendríamos que ver… Los pequeños propietarios no pueden invocar invasión a sus tierras porque se supone que están en terrenos distintos a los de cada uno de ellos. Tendrían que irse a los procedimientos ambientales. Pero si el propietario prestó o alquiló su terreno a la empresa. Ah, bueno, contra el propietario que prestó su terreno a la empresa puede estar en supuesto de daño ambiental. Habría que checar la ley de responsabilidad ambiental. No a la empresa. De entrada, la regla en responsabilidad ambiental con la nueva ley de responsabilidad ambiental es que el que causa la contaminación es el responsable. Entonces, el responsable sería la empresa que está contaminando sin los permisos correspondientes. Ahora, puede haber responsabilidad solidaria. ¿Cuál? El que sabiendo una situación colabora con ella. Entonces, lo que pasa es que ahí normalmente al propietario del terreno no le exigimos que esté al tanto de que el arrendatario cumpla con sus permisos. Entonces, ahí será cuestión a lo mejor un poco más discutible, pero la posibilidad de entrada es contra el dueño de la empresa y puede haber responsabilidad solidaria, será cuestión de checar si hay colaboración voluntaria con esa situación. Perdón. Sí, perdón, había creo que dos intervenciones, una, Óscar, son las dos, ¿alguna más? ¿No? Bueno, estas dos y le voy a pedir a mi compañera, la doctora Cecilia Licona, que clausure el evento después de la respuesta que se sirva del señor magistrado. En razón, apelo a su comprensión, me están pidiendo el salón, ya hay otra conferencia y hay otro grupo, ¿no? Bien, muchas gracias, magistrado. Al contrario. Felicidades por su ponencia. Muchas gracias. Mi pregunta radica en lo siguiente. Sabemos que en las cárceles la venta de servicios y productos son excesivas en precios para los reos sentenciados. Sí. Mi pregunta es, ¿podrán ellos interponer un juicio de amparo si por ese excesivo, esa afectación en la compra y venta de servicios dentro de las cárceles? Gracias. Bueno, yo creo que ahí tenemos una situación muy compleja y de alguna manera similar al problema ambiental que platicábamos hace un momento. Teóricamente no deberían vender absolutamente nada dentro de las cárceles. Ahora, no creo que se pueda promover amparo contra el interno o el custodio que vende bienes o servicios adentro. ¿Por qué? Porque es un particular y lo hace a título particular. Pero sí podría promoverse amparo, omisión personal de un servidor, contra la omisión de las autoridades carcelarias de poner orden allá adentro. ¿Por qué? Porque el vender productos allá adentro, tengo entendido que es hasta un delito, ¿no? Entonces, bueno, será cuestión de verificar, pero por lo menos está prohibido. Ahora, el sustento de las personas que están privadas de su libertad en cumplimiento a sentencia o en reclusión por trámite de su juicio
es una obligación a cargo del Estado. Entonces, no debería costarles absolutamente nada. Entonces, ahí tenemos otro caso en el cual la autoridad está omitiendo cumplir con sus obligaciones. Se pueden ir los reclusos contra la autoridad que está incumpliendo con sus obligaciones. Claro, ahí el problema es mucho más complejo porque si se solucionara con una decisión formal de un juicio, pues a lo mejor valdría la pena, pero vamos a encontrar toda una mecánica de vida social adentro del penal en donde los que promuevan ese juicio igual iban a enfrentar incluso riesgo de su vida, ¿no? Pero bueno, en algún punto tendría que iniciarse el procedimiento formal. Ese procedimiento, opinión personal del servidor, sí podría ser un juicio de amparo. Si juntamos 30 internos, podría ser acción colectiva. Si no se juntan los 30, se puede hacer acción individual por cada uno de ellos o incluso demandar conjuntamente. Lo que va a ocurrir si no juntamos los 30 es que, póngale que sean 29 quejosos, pues bueno, solamente esos 29 quejosos les beneficiaría la sentencia. No habría posibilidad de adhesión posterior. Pero de que sí se podría, por la omisión de la autoridad de cumplir con sus obligaciones, yo creo que sí, porque eso es consecuencia de la reforma constitucional al 103 que ahora prevé expresamente omisiones. Cuando el 103 decía actos, dependíamos de la configuración que la jurisprudencia de la Corte le hacía a los actos negativos, que básicamente no servía para derecho de petición. Pero cuando la Constitución dice omisiones, nos abrió la posibilidad de impugnar todas las omisiones de la autoridad cuando no cumple con sus obligaciones, creo yo. Al contrario. Sí. La última pregunta Sí. a cargo. Muy buenas tardes. Muchas felicidades, magistrado, por su Al contrario, exposición. gracias. Creo que se debe también dar mérito al Poder Judicial de la Federación respecto a la protección de los derechos humanos vía amparo antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y esto obedece, considero, a una lógica que deriva precisamente de la jerarquía normativa. Cuando el Pleno consideró que los tratados internacionales estaban por debajo de la Constitución, evidentemente que no era posible que el amparo fuera utilizado para actos de autoridades locales o leyes locales o federales que estaban por debajo de los tratados internacionales. Entonces, me parece eso loable por parte del Poder Judicial de la Federación. En cuanto a la cuestión tributaria, no sé si ya, no recuerdo bien si el mismo Poder Judicial de la Federación ya estaba haciendo valer también como derecho humano el mínimo vital, tratándose de impuestos. Pero bueno, tratándose actualmente de esta acción colectiva de amparo, si bien ya existía el amparo en contra de leyes, evidentemente que ahora con mucho más razón, ¿no? Si existen personas que consideran que tienen interés legítimo. Me parece muy complejo también este amparo colectivo debido a que, como por la violación de derechos humanos que pudiera incidir en la competencia de cualquier juez de distrito en materia penal, administrativa, civil, eso lo hace de suyo complejo. Esto me lleva a la reflexión de si los jueces de distrito, en sus respectivos ámbitos de competencia, serían las personas idóneas para efecto de resolver estos amparos colectivos o, mi pregunta va en este sentido, si es necesario que se creen algunos juzgados especializados para atender estos amparos colectivos. Asimismo, en cuanto a la interpretación que usted hace para efecto de que en esos amparos colectivos también se incluya la reparación integral con base en nuestra legislación nacional y normativa de fuente internacional, me parece también complejo porque quizá algunos jueces de distrito aplicarán ciertos criterios y otros diferentes, ¿no? Entonces, pudiera existir alguna heterogeneidad respecto a la interpretación en cuanto a la reparación integral. Esto me lleva a pensar, y también va en ese sentido la pregunta, si la Suprema Corte, a través de algún mecanismo normativo, ya sea en ejercicio de la facultad para expedir acuerdos generales o inclusive protocolos, pudiera emitir
ciertos lineamientos para que tanto los jueces de distrito como por los magistrados de los tribunales colegiados pudieran tener criterios homogéneos, normativa nacional, normativa internacional, según la materia, para efecto de que les sirva de guía y los criterios que emitan pues sean también uniformes. Ahora, otro tema también que me llama la atención en cuanto a la reparación integral es el relacionado con la responsabilidad patrimonial del Estado. Obviamente que así planteada el amparo con esa reparación integral, pues evidentemente que yo elegiría el amparo colectivo en lugar de un procedimiento administrativo para efecto de que el Estado reconozca su responsabilidad y me puede indemnizar. Por diferentes motivos. Pudiera ser por el monto que está previsto en la ley reglamentaria de la responsabilidad patrimonial del Estado y los montos que pudieran derivarse de la reparación integral con base en la legislación nacional y en los instrumentos internacionales. Entonces, mi pregunta va en el sentido de si esta acción de amparo colectiva pudiera ser un medio alternativo a la responsabilidad patrimonial del Estado o tuviera como impedimento precisamente uno de los principios que es el de definitividad, que primeramente tendría que agotar evidentemente el procedimiento administrativo para posteriormente, si no satisface mi pretensión en cuanto a la reparación integral del daño, tendría la necesidad de acudir al amparo colectivo, si fuera ese el supuesto. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Bueno, sí son varias cosas diferentes, así que trataremos de ir en orden. Primero, respecto a que si es conveniente establecer juzgados especializados para amparos colectivos, pues bueno, es una decisión que le tocaría al Consejo de la Judicatura Federal y realmente si ahorita no tenemos casos, yo juzgo muy difícil que se genere una necesidad concreta, práctica, de generar juzgados especializados. De alguna manera, ahorita tenemos juzgados especializados en competencia económica y telecomunicaciones y radiocomunicación, que obedecieron a una reforma constitucional por la importancia de los temas, pero realmente por número de asuntos, digamos que no tienen la misma carga de trabajo que los demás juzgados y demás colegiados de materia administrativa. Entonces, mientras no exista una disposición legal que obligue a establecer la especialización, yo creo que se va a mantener como parte de las materias normales. Ahora, en la Ley de Responsabilidad Ambiental ya se prevé que haya juzgados de distrito especializados en materia ambiental, no tribunales colegiados, sino tribunales unitarios, nada más juzgados de distrito, porque son los que van a desahogar la primera instancia, que normalmente es la que procesalmente es más complicada. Entonces, ahí ya tenemos otro elemento de especialización. La verdad, si llegamos a tener suficientes amparos colectivos, probablemente sería práctica la especialización. Mientras no tengamos casos, yo lo juzgo bastante complicada. Ahora, esto de que hay diferentes criterios de interpretación respecto a la reparación integral, tiene varios puntos de vista. El primero, la diferencia de criterio es esencial en la función jurisdiccional. Precisamente la función jurisdiccional requiere que cada caso en particular sea apreciado con sus características concretas y eso de suyo hace prácticamente imposible establecer un lineamiento genérico que sea uniformemente aceptado por todos los tribunales. Por eso las leyes lo que establecen son los parámetros genéricos de aplicación de los derechos y las obligaciones. Entonces, así planteado, yo creo que no hay mucho problema en que haya diversidad de criterios. Yo creo que a mí en lo personal lo que me preocupa es que la mayoría de nosotros no estamos haciéndole ningún caso a la Ley General de Víctimas cuando resolvemos juicio de amparo. Es decir, opinión personal de un servidor, el problema no es diferencia de criterios, el problema es que no estamos aplicando la ley, así completita. O sea, ni siquiera llegamos al problema de que un tribunal considere que el daño moral se cuantifique en estos términos o en otros. O que incluso llegara a decir que como en México no hay regulación de la cuantificación del daño moral, no condena ninguna cantidad concreta por ese motivo. O sea, ni siquiera llegamos a eso, no llegamos a la discusión.
Entonces yo creo que habría que empezar primero por empezar a generar la discusión, que los particulares promuevan sus recursos y pidan su reparación integral y exijan una decisión sobre la Ley General de Víctimas. Y ya en función de eso se irán estableciendo criterios y la Corte, bueno, primero a través de los recursos ante los tribunales colegiados y luego por contradicción de tesis los plenos de circuito y la Suprema Corte podrán ir estableciendo las pues, correcciones más sustanciales en las diferencias de criterios que se puedan aplicar. Pero me regreso al punto, necesitamos primero casos y eso requiere pues un poco de desarrollo en ese punto. Ahora, precisamente en función de eso, yo creo que el acuerdo general que prevé la Constitución a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no me equivoco es el artículo 94, pero no me crea muy bien el número, por favor, yo creo que no sería una medida adecuada. ¿Por qué? Porque ya tenemos la ley. La ley es la que nos dice los parámetros de integración de la reparación integral. Y la cuantificación, esa va a depender de cada caso en particular y de las pruebas que en cada caso existan sobre los daños efectivamente causados. Entonces yo creo que un acuerdo general no sería lo más adecuado. En cuanto a los protocolos, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene tesis en el sentido de que no son obligatorios. Entonces, no sirven para fundar sentencias. Son un elemento académico, teórico, que permite presentar de manera coordinada, llamémosle, diferentes ordenamientos y diferentes ideas derivadas de esos ordenamientos sobre un tema, pero no nos pueden servir de fundamento para decidir. Entonces son útiles para estudiar, pero no creo que los podamos invocar como fundamento específico de una decisión. Tenemos que sujetarnos a lo que dice la ley. Y ahí nos regresamos al punto. Si no estamos aplicando la ley, pues ni siquiera llegamos a la discusión de la disparidad de criterios. Ahora, en cuanto al problema de responsabilidad patrimonial del Estado, son cosas diferentes. Cuando yo reclamo responsabilidad patrimonial del Estado, lo que alego es nada que ver con derechos humanos. Lo que yo alego es, la autoridad administrativa incurrió en una conducta irregular, que dijo la Corte que es cualquiera que sea ilegal para efectos prácticos, y por lo tanto me tiene que reparar los daños que me causó. Y entonces, ¿qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar que la autoridad administrativa realizó una conducta irregular, pongamos ilegal, y además que recibió un daño, y además que ese daño tiene vínculo de causalidad con la actividad irregular. Demostrado eso, a lo que paso es a cuantificar el daño. Entonces, no hay análisis de derechos humanos ahí. Lo que hay es determinación de actividad irregular del Estado. Claro, cuando se resuelva el procedimiento tiene que respetarse el derecho humano a la legalidad, pero el problema de fondo no es de derechos humanos, el problema de fondo es de responsabilidad patrimonial y está sujeta precisamente a esos límites, solamente responsabilidad derivada de actividad administrativa irregular, no está incluido el error judicial. Ahora, ¿qué ocurre? Contra lo que resuelva el procedimiento de responsabilidad patrimonial, me puedo ir al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que sería el juicio ordinario previsto en la legislación. Y contra lo que se resuelva ahí, me voy en amparo directo ante un tribunal colegiado. Ahora, puedo optar por irme directamente al amparo para reclamar una reparación por responsabilidad patrimonial del Estado. Sí y no. Si yo lo planteo en el sentido de que en mi demanda vengo a pedir el pago de la reparación patrimonial del Estado, me van a decir que no procede, porque la acción que estoy ejerciendo tiene trámite ordinario. Pero si yo lo que alego es, vengo a reclamar amparo en contra del acto u omisión, que sea lo ilegal, de la autoridad, y en vía de reparación integral de la violación, yo pretendo que se me paguen los daños y perjuicios que me causó, ahí sí podría plantearse. Y entonces nos metemos al problema de definitividad. Contra esa ilegalidad de la autoridad administrativa, yo tengo un medio ordinario de defensa. ¿Cuál? Mi procedimiento de responsabilidad patrimonial y, en su caso, el juicio de nulidad. Y ahí tenemos una ventaja de la reforma constitucional de 2011. Antes, el principio de definitividad decía que solamente se actualizaba respecto de procedimientos en donde el medio de defensa previera la suspensión y no exigiera más requisitos que la ley de amparo para la suspensión definitiva. Pero
La reforma constitucional le agrega, aparte de que no exija más requisitos que la ley de amparo para la suspensión definitiva, que no dilate más en resolver que para la suspensión provisional. Y para la suspensión provisional en amparo indirecto, dice la ley de amparo que tengo 24 horas para resolver a partir de que presento la demanda. Ninguna ley en este país, salvo algunas excepciones en donde dicen que la sola interposición del recurso suspende la ejecución del acto, eso sí sería obligatorio agotarlo, porque si con la sola interposición se suspende, pues no me espero ni las 24 horas, ¿no? Eso sí es menos tiempo que la ley de amparo. Pero juicio de nulidad federal, lo que nos dice es que para obtener la suspensión, el magistrado instructor tiene el día hábil siguiente a la presentación de la demanda para resolver. Opinión personal de un servidor. El día hábil siguiente es más que las 24 horas de la demanda. ¿Por qué? Si yo presenté mi demanda a las 12 del día, mis 24 horas vencen a las 12 del día siguiente. Para juicio de nulidad es todo el día de mañana porque es el día hábil siguiente completo. Eso es más tiempo. Así planteado, opinión personal de un servidor, de hecho ahorita no hay principio de definitividad en casi ninguna materia. En todas me puedo ir al amparo porque no hay ninguna ley, le digo, salvo uno que otro procedimiento administrativo en donde la sola interposición del recurso suspende, no hay ninguna ley que establezca suspensión en menos de 24 horas, que es lo que dice la ley de amparo. Ahí, en el tribunal que tengo el honor de integrar, tratándose del juicio de nulidad ante el Distrito Federal, estamos de acuerdo porque ahí son 5 días. Tratándose del juicio de nulidad federal, tuvimos 2 casos en los cuales resolvimos que el día siguiente era más que 24 horas y luego mis compañeras cambiaron de criterio y ahorita está por mayoría el criterio de que son equivalentes, 24 horas y el día hábil siguiente. Entonces, ahorita en el tribunal en donde estoy, no está operando la excepción tratándose del juicio de nulidad federal. Pero hay otros tribunales que sí están considerando que el día siguiente es más que 24 horas. Si se considera que el día siguiente es más que 24 horas, efectivamente hay excepción al principio de definitividad y me puedo ir directamente al amparo. Claro, ahí va a cambiar un poco el planteamiento que yo tenga que hacer. En el juicio de nulidad no me tengo que preocupar por identificar qué derecho humano se me está violando. En juicio de amparo, teóricamente sí. La ventaja es que en la práctica, pues bueno, seguimos promoviendo los particulares amparo por garantías individuales y desafortunadamente los tribunales federales seguimos resolviendo por garantías individuales. Entonces, pues bueno, en la práctica pues no ha pasado nada, ¿no? De hecho, hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que la reforma constitucional no implica que los tribunales dejen de trabajar como han trabajado antes y que solamente que haya un derecho mejor protegido en un tratado internacional, entonces eso lo aplicaríamos. Opinión personal de un servidor, perdón, pero si cambió de garantías individuales a derechos humanos, todas las autoridades de este país y especialmente los tribunales tendríamos que estar trabajando de manera diferente y muy diferente, porque no es lo mismo, opinión personal de un servidor, proteger garantías individuales que son derechos otorgados por el Estado y por lo tanto están sujetos a los límites y condiciones que el Estado quiera dar, a proteger derechos humanos que el Estado no puede tocar y que debe respetar. Pero ahí entramos en el campo de las interpretaciones y pues bueno, nada más puedo hablarle por la opinión personal de un servidor. Muchísimas gracias. Muchas gracias y disculpen, la presión no es personal, nos están pidiendo el salón para otra conferencia que hay, hasta el conferencista y está esta gente, los invitados a la siguiente conferencia. Voy a pedirle a la doctora Cecilia Licona que a nombre de nuestro director general, el licenciado Sami David, haga entrega de un presente, doctor, y de que se sirva a clausurar el evento. Muchas gracias. Gracias, sí. La 62 legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias otorgan el presente reconocimiento al magistrado Germán Eduardo Baltasar Robles por su destacada participación en la conferencia magistral Acción de Amparo Colectivo, celebrada el 18 de junio de 2014 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, y firma este reconocimiento el licenciado Sami David, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
parlamentarios. Adicionalmente, magistrado, tenemos el gusto de entregarle un paquete de libros acerca de la historia general de México, ilustrada justamente también del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Por favor, reciba esto con el cariño que el Centro de Estudios y nuestro director general, licenciado Sami David, le hace este reconocimiento también en homenaje a su excelente conferencia. Qué amable, muchísimas gracias. Además, precisamente siendo, ¿qué horas son? Siendo las 13 horas de este mismo día de la conferencia, se da por clausurada este evento, y en nombre del licenciado Sami David, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, y quedan ustedes invitados, por supuesto, a todas las conferencias que este Centro de Estudios organiza, y que les mandaremos invitación, puesto que ya tenemos su correo electrónico, por esa vía, para que sigan asistiendo a estos eventos académicos. Muchas gracias.